Justamente en el estudio municipal es esta construcción de la base de datos SOCAM. Tenemos muchas bases de datos abiertas en Perú, solo que no organizadas. Lo que nosotros queremos es centralizar esos datos para producir información. Todos esos puntitos azules eran piezas del rompecabezas que eran invisibles. Entonces estoy creando visibilidad de este rompecabezas. ¿Para qué me sirve la visibilidad en este rompecabezas? En este caso, puedo empezar a crear relaciones. El objetivo también es que uno construya un pensamiento mucho más crítico alrededor de todo el contenido que estamos revisando constantemente en redes sociales. Tener una realidad compartida es la única solución para superar algunos de los efectos más nocivos de la tecnología y es el único camino para mantener a la democracia viva. Los políticos y toda la ciudadanía tienen que hacer un esfuerzo por recuperar la confianza y cambiar esa trayectoria es tener a personas íntegras y personas idóneas a cargo de la vida de las personas. Espacios como estos nos ayudan a encontrar la utilidad de la tecnología para la toma de decisiones. Entonces estoy creando visibilidad de este rompecabezas. ¿Para qué me sirve la visibilidad en este rompecabezas? En este caso, puedo empezar a crear relaciones. El objetivo también es que uno construya un pensamiento mucho más crítico alrededor de todo el contenido que estamos revisando constantemente en redes sociales. Tener una realidad compartida es la única solución para superar algunos de los efectos más nocivos de la tecnología y es el único camino para mantener a la democracia viva. Los políticos y toda la ciudadanía tienen que hacer un esfuerzo por recuperar la confianza y cambiar esa trayectoria es tener a personas íntegras y personas idóneas a cargo de la vida de las personas. Espacios como estos nos ayudan a encontrar la utilidad de la tecnología para la toma de decisiones. Bien, muy buenas noches. Eh, bueno, con algunas cositas aquí. Estamos entonces esta noche aquí reunidos para poder dar inicio a esta reunión donde justamente estamos en este bootcamp inmersivo Civic Tech para revisar esta opción importante que es revisar tu candidato con RTC, que está dirigido a ciudadanos, periodistas y partidos políticos. Sin más, voy a dar paso entonces a Maite Vizcarra, que ya está también con nosotros, por favor. Maite, buenas noches, bienvenida. Muchas gracias, Freddy, nuestro DJ Freddy. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Les quiero agradecer en nombre, primero, de Ada Chambergo, que está ahí también con nosotros, Ada. Un saludo. ¿Cómo Y está? todos ustedes, hola Ada, y todos ustedes son parte de esta comunidad que estamos forjando a través de instituciones. Son 5 instituciones las que están promoviendo esta plataforma conocida como RTC, Revisa tu candidato, que en verdad también es una plataforma de personas. Esta reunión lo que quiere es justamente crear activismo digital del bueno en un contexto muy complicado que es el que vamos a empezar a vivir ya dentro de poco. Ustedes saben que en un mes se van a definir ya finalmente si habrán o no habrán alianzas entre los partidos políticos que pretenden llegar al poder. Y nosotros como ciudadanos tenemos que hacer algo, ¿no? Entonces esta es una primera fecha de nuestro bootcamp. Así que les quiero agradecer muchísimo a cada uno de ustedes. La idea es que sea muy participativo. Vamos a pedirles después, al final de la charla, que prendan sus cámaras para tomar nuestras fotitos. No hay ningún inconveniente si están con las cámaras apagadas por ahora. Y sin más dilación, vamos a empezar entonces esta formación. La idea es que en verdad vamos a compartir conceptos básicos de tecnología, de activismo digital, porque después vamos a tomar algunas acciones concretas para incluso preparar y planificar una campaña de este tipo cuando ustedes ya obviamente lo dispongan para generar causas en particular, etcétera, ¿no? Entonces voy a proceder a compartir, agradezco mucho que estén con nosotros y nada, entonces vamos a empezar. Y antes vamos a ver un video que es interesante, lo voy a contextualizar. Este es un video que se hizo en el año 2009 y lo que pretendía en ese momento era plantear lo que ya estamos viviendo, por ejemplo, esto, que nos estamos conectando a través de la tecnología. Aquí hay más de 60 personas o más, me parece, ya están entrando más.
Y obviamente lo que decía ese video que se hizo en el año 2009, imagínense, del 2009 al 2025 han pasado 16 años. Y en ese video se decía, por ejemplo, que la tecnología nos podía acercar, nos podía ayudar justamente a generar acercamientos. Así que vamos a darle y compartir ese video y ahí vamos. Como les decía, este es un documental que además lo pueden ustedes ver en internet, por si lo quieren ver completo. Vamos a ver una parte del video ahora, pero lo pueden encontrar en internet tranquilamente. Vamos con eso. More people can say more things to more people than ever in history, and that is still growing enormously. The contemporary internet, the tools that make it up, give us an immense opportunity to reorganize almost any aspect of our own lives. So if you can create an encyclopedia with 1 million people who've never met, but the quality is just as good as Britannica, what else could you create? There is this possibility of using these tools to do massive things, which is completely unexplored at the moment. And we can work together in ways that ask a deeper question about the role of government. There's a whole new model that's emerging where we become part of the government. I think we've got the technology that any vote that's in Parliament could be offered to the entire country. This is a very profound change. I'm not talking about people lobbying outside parties influencing government. I'm talking about unbundling and reconstituting what is a government. A revolution doesn't happen when society adopts new tools. It happens when society adopts new behaviors. Exactamente, esa es un poco la idea de esta presentación y ahora sí vamos a empezar. Yo les voy a proponer esta agenda para hoy, un poco entender qué cosa es esto del empoderamiento digital, después vamos a ver qué cosas son los derechos digitales, la co-creación, la rendición de cuentas y la identidad digital, que son los derechos que un poco vamos a trabajar en adelante, y obviamente también cómo es que los datos abiertos, que son esa información que la tenemos, me van a disculpar que se está moviendo esto, pero que la tenemos a la mano, nos puede ayudar justamente a generar ese tipo de contenidos. Después vamos a pasar un poquito a ver la diferencia entre información, datos y recursos digitales y finalmente vamos a ver las comunidades. Entonces, el primer término que quiero abordar con ustedes es el de las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, que no es obviamente un problema psicológico, sino que tiene que ver con justamente cómo es que las tecnologías llegan a nosotros. Y aquí tenemos una primera imagen que es importante y es la imprenta. La imprenta fue de alguna manera una primera tecnología que nos ayudó y que tuvo un impacto importante para diseminar el contenido y obviamente el conocimiento. Esa tecnología obviamente ahora está vinculada con nuestros celulares, que son justamente también mecanismos que nos ayudan hoy día a poder conectarnos. Y la relación aquí que quiero establecer es entre la tecnología y cómo es que los comportamientos obviamente se pueden modificar, tal como decía en el video el científico de la tecnología Clay Shirky. Además, esa tecnología que puede ser la imprenta o puede ser un celular, como en este caso podemos ver justamente, esto de acá es un manuscrito de teatro. Los escribas, que eran en el medioevo, las personas que de alguna manera se encargaban de contener la información y el conocimiento en papeles, fueron los primeros que se opusieron al regreso o al ingreso de la imprenta. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, perdían poder. Siempre las tecnologías generan este tipo de cambio respecto de quién controla el poder, porque justamente lo que hace es desconcentrarlo. Y obviamente también estos fenómenos han producido la cultura de lo abierto, que es justamente un poco el concepto de lo que está detrás del activismo digital. Aquí hay una frase interesante. En el año 2009, por eso les digo que a veces cuando hablo de estas cosas me pongo un poco preocupada, porque yo hace tanto tiempo que vengo hablando de estas cosas y mucha gente también junto conmigo,
En el año 2009, Time, la revista Time, planteó que el personaje del año éramos nosotros, los ciudadanos. Por eso es que puso en su carátula You, ¿no? Y ese fenómeno de la cultura abierta también tiene que ver con este gatito que pueden ver aquí al costado, que es Napster, ¿no? Ese es el precursor para los más jóvenes del Spotify, ¿no? Así que esa cultura de lo abierto justamente tiene que ver con las tecnologías, con cómo diseminan el poder y quiénes se oponen a eso. Y además, en este caso, esta imagen nos permite ver un poco, van a disculpar que está volviendo la presentación, a una ley importante que es la ley de Moore. Esta ley de Moore, vamos a ir otra vez atrás, lo que nos dice es que las tecnologías más o menos están cambiando en un periodo de 18 meses. Cada 18 meses aparece una nueva tecnología. Sin embargo, esta situación ha dejado de ser así porque ahora estamos frente a una real tecnología disruptiva que es la inteligencia artificial. Antes nos demorábamos 18 meses en que una tecnología cambie, pero hoy día, gracias a la inteligencia artificial, los cambios que se están dando están alrededor de los 3 y 4 meses. Lo que pasa es que nosotros no nos damos cuenta porque hoy día solamente nos hemos quedado con el ChatGPT, que no sé si muchos de ustedes conocen, pero de 18 meses a 3 o 4 meses es la evolución de la tecnología en nuestros días. Pero la tecnología digital también ha hecho que cambien los sistemas, y aquí tenemos algo importante, los sistemas sociales como los contratos. ¿Por qué un contrato es importante? Porque resulta que el contrato más importante que tenemos y que nos vincula a todos como los ciudadanos es una constitución. Obviamente una constitución que se supone que todos suscribimos como ciudadanos, es una forma de tecnología, porque también es una forma de tecnología, de alguna manera las constituciones lo que hacen son regular relaciones sociales, económicas, etcétera. Lo que están haciendo también es verse afectadas por el tema de lo digital. Para poner un ejemplo, los derechos ciudadanos que hoy día conocemos, hoy día ya también se llaman derechos digitales. Esa tecnología que es la Constitución tendría que también evolucionar a un formato digital o eventualmente verse afectada por esa tecnología. Y eso es un poco lo que vamos a ver también hoy. Y obviamente, un dato importantísimo, junto con ese concepto de la ciudadanía digital, el hecho de que podemos incluso ejercer nuestra ciudadanía digital y nuestros derechos digitales más allá del territorio. Y esto, por ejemplo, es importante porque ustedes saben que en el año 2026 un grupo importante de peruanos que vive fuera del país va a ejercer, por ejemplo, la posibilidad de sufragar a través de una tecnología digital, como va a ser el voto. Así que esta forma en que ha evolucionado lo digital y obviamente también la tecnología nos plantea esta gran pregunta. Si el Internet es la nueva imprenta, vamos a volver a eso, si el Internet es la nueva imprenta, ¿cuál es la nueva democracia? Si el Internet es la tecnología que ha cambiado las relaciones, ¿qué ha pasado con la democracia? Y aquí obviamente tenemos un primer concepto que quisiera plantearles. Voy a regresar porque corre un poco rápido la presentación. El tiempo que queremos, al cual les quiero retrotraer, es el año 1990. Obviamente aquí hay gente mucho más joven. En ese año, el Internet, ¿cómo era? Era un Internet que se caracterizaba por ser, como lo llamaríamos, de naturaleza unidireccional. ¿Qué quiere decir que era un Internet unidireccional? ¿O qué era una tecnología unidireccional? Funcionaba de esta manera. Lo que vemos ahí son circulitos, pero en verdad esos circulitos los vamos a denominar técnicamente como nodos. Esos nodos son centros de comunicación o centros de poder. Y como pueden ver en la imagen, están vinculados con flechas que disparan para un solo lado de acuerdo al sentido de la flechita. Así era el Internet de los años 90. Pero además era un gran nodo por el tamaño. Como ven ustedes, es un nodo grande rojo que dispara a nodos más pequeños y de un solo sentido. Esta imagen, que es básicamente una red, está formada por dos componentes, los nodos y las interconexiones, corresponden a los medios tradicionales como puede ser la radio, la televisión y los periódicos. Medios que hoy día están fuertemente innovados y en crisis, porque justamente la digitalización que ahora vamos a explicar ha evolucionado tremendamente. Pero ese Internet de los 90 además tenía una estructura o eventualmente una imagen como la que vamos a ver acá. Esto es un tipo de programación que si hay gente un poquito mayor se acordará, es el sistema DOS. Casi solamente los ingenieros lo podían entender, o sea, esto era muy críptico todavía, tenías que saber programar, comandos, etcétera. No era muy fácil de entender ese Internet de los 90. Pero la tecnología evolucionó y estamos llegando al año 99. Ese Internet entonces es desconcentrado. ¿Qué quiere decir que es un Internet desconcentrado? Siempre bajo la imagen de los nodos
que son cada uno de esos circulitos, son centros de poder, centros que emiten comunicación, noticias, información, conocimiento, y esas flechitas que van saliendo son cada una de las interconexiones. Ese Internet del 99, de fines del 90, era un Internet desconcentrado. ¿Eso qué quiere decir? Que los distintos nodos ya tenían la capacidad de emitir conocimiento, información, generar opinión, en este caso a través de la tecnología que podía ser un celular, una computadora, y ese Internet desconcentrado, básicamente lo que tenía, como ven, son la posibilidad de dar comunicaciones de muchos sentidos, bidireccionales. A ese Internet de los finales de los 90 también le cambió la apariencia y ya era más o menos algo como esto. ¿Por qué aparece? Aparece la red de redes, la World Wide Web, ¿no? Y este Internet ya no es una programación dura tipo el DOS, sino que ya tiene esta imagen mucho más amigable, que es casi lo que hoy día vemos, ¿no? Esto es una página web, por ejemplo, en la que seguramente muchos de ustedes navegan cuando usan Google o eventualmente tienen en sus organizaciones como partidos políticos. Pero siguió evolucionando el tiempo, ya estamos llegando al año 2000, y entonces ese Internet dejó de ser un celular, dejó de ser una computadora y se convirtió en la social media o las redes sociales, que se caracterizan por una cosa importante, porque están basadas en dos componentes, la cooperación y la accesibilidad. Ya no necesitamos ser ingenieros, no necesitamos hacer programación, ni siquiera necesitamos tener la World Wide Web hoy día o la Internet de Internet. Hoy día cada uno de estos nodos que aquí están conformando caritas, somos cada uno de nosotros. O sea, igual vemos circulitos con flechitas, pero en vez de un computador, de un celular, lo que tenemos son personas. Y además, un dato importantísimo, esas personas tienen la posibilidad de hoy día interactuar como ciudadanos digitales. Entonces, no solamente ha evolucionado la tecnología, la accesibilidad, sino también nosotros como personas respecto a lo que podemos hacer con el Internet. Y la forma en que el Internet también hoy se presenta está vinculado a justamente este tipo de apariencia. Esto no es Facebook, pero es, por ejemplo, la página web a través de la cual los ciudadanos de Cataluña, de la Generalitat de Cataluña, en este caso es una página pública, se comunica con los ciudadanos. Les permite, por ejemplo, que tengan acceso a un avatar, ahí ven la figurita, y casi como que fuese una red social. Ha cambiado. Y en este momento, ya que estamos en los comienzos del año 2000, imagínense, 25 años atrás, es importante entonces que empecemos a ver qué pasa con esos conceptos importantes que quisiera, en un momento voy a dejar porque quiero que veamos un poquito esta figura de las redes. Voy a ponerlo así. Ahí se ve perfecto. Esta imagen es fundamental porque nos va a explicar los tres tipos de redes sobre los cuales se construyen las famosas redes sociales que muchos de ustedes utilizan y sobre las cuales vamos a desarrollar el activismo digital. Entonces aquí tenemos tres tipos que son y que corresponden a esta evolución que hemos visto en este tiempo que les he planteado. La primera se conoce como red centralizada. Como ven allí tenemos un solo nodo que está disparando hacia otros nodos. Para todos los efectos, los circulitos vamos a denominar los nodos técnicamente. Y cada una de estas flechitas que están saliendo son justamente estas interconexiones que podrían ser un mensaje de texto, que podría ser una imagen, que podría ser un video, etc. Esas redes centralizadas, como ustedes ven, básicamente se caracterizan porque hay un nodo central que de manera unidireccional dispara esos contenidos. Entonces, estas redes centralizadas se caracterizan porque el poder se concentra en ese nodo particularmente. Después hemos evolucionado a las redes descentralizadas, en donde lo que vemos son ya un conjunto de subnodos o de familia de nodos, ¿no? Entonces aquí podemos ver, en el caso de las redes de color rojito, que hay como un nodo central que dispara a otros subnodos y así varios de estos, ¿no? Entonces aquí lo que vemos es que ya no es solamente un nodo central que dispara, sino que hay varios nodos que tienen como su familia de noditos a los cuales de alguna manera están influyendo. Yo estoy usando nodos, pero podrían ser, acuérdense, ciudadanos, ¿no? Porque al final hemos visto que cada uno de sus circulitos podríamos ser cada uno de nosotros. Esas son las redes descentralizadas. Varios nodos que a su vez tienen como constelaciones de subnodos o eventualmente de personas que giran en torno a ellos. Y finalmente tenemos las redes distribuidas, las de color amarillo. Allí, ¿cuál es la característica? Todos son iguales. Todos están en el mismo nivel y la capacidad de influir. Como verán en el caso de la red amarilla,
están horizontales, o sea, ahí no hay ningún nodo que tenga una constelación a su alrededor, sino que cada uno de ellos está en constante interacción y eventualmente influye. Cualquiera de ellos tiene la misma capacidad de influir o de generar eventualmente constelaciones. Las redes distribuidas son las más eficientes cuando nosotros queremos crear empoderamiento. Sin embargo, las redes sociales no son así, son de distintas naturalezas y eso es lo que vamos a ver a continuación. Pero entonces, todo esto que tiene que hacer con nuestro tema del activismo, ¿cómo hemos quedado nosotros en esta situación? Pues el hecho de que estamos interactuando con la tecnología ha dado lugar a lo que se conoce como el activismo digital o en inglés el hacktivismo. Nos permite a través de la interacción que tenemos en estas distintas redes poder tener la capacidad de generar pequeños cambios que de manera similar a lo que pasa con un virus digital, no sé si ustedes recordarán, por los 90 se puso muy de moda los famosos troyanos. Esos virus ingresaban a nuestros sistemas operativos y de manera silenciosa generaban pequeños cambios. Lo mismo podemos hacer nosotros como activistas digitales. Dicho sea de paso, el activismo digital no es algo que yo me haya inventado o eventualmente que estamos trayendo a través del RTC, sino que ya tiene literatura. Aquí hay 2 libros que yo les recomiendo que puedan ver. Por un lado está el libro La ética del hacker, que explica todo esto de manera mucho más amplia. Este es un libro interesante y para los tequis como yo es casi un libro de cabecera. Está escrito por Manuel Castells, es un experto en tecnología, y un señor llamado Pekka Immonen, que es un finlandés que se dedicó mucho a este desarrollo de la cultura abierta. Y además el tema del open data, los datos abiertos, que son los insumos que utilizamos los activistas digitales para crear este tipo de contenidos. Yo voy a detener acá la presentación porque quisiera hacer con ustedes una pequeña, experiencia. Y es saber preguntarles a ustedes rápidamente, ¿qué tipo de red creen ustedes que es, por ejemplo, Facebook? ¿Y qué tipo de red creen ustedes que es X? Entonces, no sé si podemos hacer esa pequeña interacción. No sé si me están escuchando. A ver si permiten que puedan intervenir. Nuestro DJ Freddy. O si no, vamos a dejarlo por ahí. Pero en todo caso, quiero que se queden con esta imagen y ustedes se cuestionen también las redes sociales, Facebook, X o LinkedIn. ¿Qué tipo de red es? ¿Una red centralizada, una red descentralizada o una red distribuida? Vamos a continuar con la presentación y entonces aquí lo que tenemos es la segunda parte de esta presentación que está más vinculada ahora con justamente observar qué podemos hacer con estas herramientas y con un insumo importante en tanto somos ciudadanos digitales. Como les he mencionado, la evolución de la ciudadanía digital tiene que ver también con el hecho de que han aparecido estos nuevos conceptos que están vinculados con una evolución. Y otra vez, esto no es novedad y de hecho en el Perú ya se acepta que existe una ciudadanía digital y que hay derechos digitales. Nosotros, para efectos de esta primera sesión, nos vamos a concentrar en 3 derechos digitales que después con Ana ustedes van a revisar para desarrollar desafíos. El primero es el derecho a la identidad digital. Ese derecho a la identidad digital significa que nosotros tenemos la posibilidad y además la facultad de poder identificarnos en estos entornos como por ejemplo las redes sociales, pero también en nuestra interacción con el Estado. El Estado peruano ha hecho el esfuerzo porque algunas entidades públicas se vinculen con nosotros a través de sus sitios web. Y en esos sitios web hay formas de interactuar con ellos, como puede ser, por ejemplo, llenar un formulario o eventualmente también comprar o pagar servicios a través de servicios como el Págalo.p, etc. La forma en que nosotros podemos acceder a esos servicios es justamente a través de nuestra identidad digital. ¿Pero qué cosa es la identidad digital, dirán ustedes? Bueno, la identidad digital puede ser mi nombre, mi apellido y elementos que me identifican como, por ejemplo, el DNI electrónico. Dentro del DNI electrónico, no sé si ustedes saben, hay 3 elementos importantes que no necesariamente nosotros utilizamos de manera habitual, pero que deberíamos utilizar más. Hay lo que se conoce como una firma digital que me permite a mí
poder suscribir documentos de manera digital, y si esto estuviera mucho más masificado, ya no tendría que ir a ningún lugar porque solamente firmaría de manera digital. Esto no es un PDF, sino que es una conexión digital que se hace al estilo de lo que yo uso en los bancos, como una suerte de token. Si ustedes han hecho transacciones bancarias, les piden una suerte de token. Bueno, nuestra firma digital es una suerte de token digital. Y dentro del DNI electrónico también tenemos un certificado digital. Tanto la firma digital como el certificado digital va a ser utilizado, en el caso del Perú, durante las elecciones del año 2026, cuando parte de los peruanos que están en el exterior y unas poblaciones que se han definido por OMPE puedan utilizar el voto digital. Pero también tenemos otro derecho importante dentro de estos derechos digitales que nos definen como ciudadanos, y es la cocreación. ¿Qué significa esto? Que yo puedo, como ciudadano, intervenir dentro de los servicios públicos que el Estado me da. ¿Para qué? ¿Para solamente recibirlos o para también influir en cómo se diseñan? Claro, puedo influir a través del diseño de esos servicios, a través de lo que se conoce como la cocreación. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cómo yo voy a cocrear? ¿Cómo hago yo para, por ejemplo, ir a un ministerio y que me tomen en cuenta cuando definen políticas públicas o cuando dan un servicio, etcétera? Eso se hace a través de unas oficinas especiales que se han creado y que se conocen como laboratorios de innovación digital. Esos laboratorios de innovación digital están actualmente en muchas entidades públicas y están en un número alrededor de 43 a 50. No sé si ustedes los conocían, pero evidentemente es importante saber porque en la medida en que existen esos laboratorios es que los ciudadanos, a través de este tipo de derecho digital, podemos justamente co-crear. Y finalmente tenemos otro derecho importante que nos define como ciudadanos digitales, que es la posibilidad de hacer vigilancia, o eventualmente, en inglés esto se conoce como accountability, la rendición de cuentas, que es probablemente de los tres que les estamos presentando hoy, el que más se ha utilizado o el que más se conoce, ¿no? Y que es un poco más reactivo, porque ahí casi como que estamos al estilo de un policía tratando de vigilar, a ver qué pasa, pero los otros dos primeros son más interesantes porque nos permiten también ser más activos. Esa posibilidad de hacer rendición de cuentas o de vigilar a nuestras autoridades se hace posible a través de un insumo importantísimo que son los datos abiertos. ¿Qué cosas son los datos abiertos? Públicos. Son todos los datos que el Estado recaba de nosotros, no solamente nuestro nombre, nuestro apellido, sino todas las transacciones y todos los documentos que nosotros le entregamos cuando justamente interactuamos con él. Por defecto, toda esa información es nuestra. ¿Eso qué quiere decir? Que deberíamos tener acceso a esa información. Y además debería ser información que debería tener un formato reutilizable, lo que se conoce como un dato abierto. Ahora vamos a ver un poco más de eso, pero es importante entonces que se queden con estos tres primeros derechos digitales que vamos a trabajar con ADA cuando armemos nuestras comunidades y obviamente también cuando establezcamos los retos. Y del otro lado, tenemos estas tres cosas que son importantísimas. ¿Qué tipo de habilidades necesitamos para desarrollar, para poder ejercer adecuadamente estos derechos digitales? Y esto, en verdad, así como tenemos derechos, también tenemos obligaciones. Por eso los felicito a ustedes y quisiera después que estos materiales los compartan con todas las personas que ustedes consideren, porque no solamente se trata de tener derechos, sino también tenemos la obligación justamente de poder ejercerlos y para eso nos tenemos que preparar. La primera habilidad que deberíamos desarrollar es justamente la alfabetización informacional. ¿Eso qué quiere decir? Que yo debería entender cómo funciona la tecnología. ¿Qué cosa es una red? ¿Qué cosa es una red distribuida? ¿Qué cosa es una red concentrada? Y ya de manera más elaborada, un poquito más sofisticada, ¿qué cosa es la inteligencia artificial? Otra habilidad que es importantísimo también aprender a desarrollar es la participación en la información. ¿Cómo es que, obviamente, yo puedo participar de mejor manera utilizando la tecnología? Y finalmente, la última habilidad que deberíamos desarrollar adecuadamente es cómo puedo yo acceder a esos datos y a esos recursos y cómo obviamente los puedo tener. Esos son los derechos digitales y obviamente esos son los derechos que de alguna manera queremos que ustedes empiecen a ensayar con nosotros a través justamente de este primer bootcamp. Aquí tenemos un ejemplo de identidad digital, nuestro DNI electrónico. Yo les sugiero que lo revisen si es que lo tienen. Ahí pueden ver este elemento que es un chip. Este chip de acá es el que justamente les comentaba que en el fondo
es una firma digital, el famoso chip, y que se va a utilizar durante el tiempo de las elecciones. Pero la identidad digital, como les había comentado, no solamente es el DNI electrónico, sino puede ser también un elemento biométrico, como puede ser justamente este elemento que obviamente me identifica a mí desde rasgos biológicos. La identidad digital es la que me permite a mí interactuar con estas páginas en el Estado, ¿no? Ustedes seguramente habrán llenado estos formularios. Allí también está la posibilidad de utilizar identidad digital. Y aquí, para entrar en la parte de la cocreación, un poco la intención es provocar la reflexión. Los Picapiedras son un dibujo animado que se generó en los años después de las guerras, me parece, las guerras mundiales, la primera me parece. Lo interesante de los Picapiedras, voy a volver acá a los Picapiedras, es que era una sociedad que de alguna manera se burlaba de la siguiente situación. Nos presentaba la época de piedra, pero con modernidad, ¿no? Entonces ahí lo veíamos a Pedro y a su esposa, a Vilma utilizando su aspiradora, que era un elefante, o lo veíamos a Pedro escribiendo en su computador, que tenía todos estos elementos medio rudimentarios, pero aquí el punto era justamente cómo es que la edad de piedra podía llegar a tener modernidad. Pues resulta que lamentablemente vivimos en el siglo XXI y a pesar de que tenemos la tecnología, el Estado sigue siendo de piedra. Entonces aquí también hay una contradicción. Tenemos un Estado que se ha quedado en la edad de los picapiedra, a pesar de que podrían tener tecnología de nuestro tiempo que no se utiliza. Pero como hemos dicho, es importante saber que nosotros podemos co-crear a través de estos instrumentos. Es un derecho digital, vamos a aprender a hacer justamente cómo se hace eso. Y en esta lámina lo que les quiero presentar son dos elementos importantes, ¿no? Que es obviamente lo que les planteé adelante, ¿no? ¿Y por qué es importante justamente identificarnos nosotros como hackers o como ciudadanos digitales? Por un lado, el Estado peruano nos ofrece estos espacios de intermediación que vienen a ser los laboratorios. En el Perú existen los laboratorios de innovación pública. Esos laboratorios de innovación pública nos permiten encontrarnos como ciudadanos digitales, interactuar en comunidad y obviamente poder hacer que las ideas se conviertan en servicios. Y esos servicios obviamente nos permiten interactuar mejor como ciudadanos. Entonces, la tarea hoy seguramente será, vamos a buscar esos laboratorios públicos para innovar de manera conjunta. Y aquí tenemos un dato también importante, y este es un cuadrito que otra vez nos va a llevar al mundo del activismo digital, en el sentido en que no todos en las redes sociales actuamos de igual manera, y aunque parezca increíble, a pesar de que podemos llegar a tener mucha influencia, no todos llegamos a tener el mismo impacto. Y les voy a pedir que lo vean con mucho detenimiento, porque lo que planteamos en este cuadrito es una suerte de relación entre cuántas veces entramos a las redes sociales, o sea, la intensidad de nuestra participación, de cuánto estamos metidos en las redes sociales, cuánto hablamos, cuánto publicamos, cuánta retroalimentación damos en las redes sociales, y de otro lado, ¿qué decimos en las redes sociales? ¿Cuánta profundidad es lo que ponemos en esas redes sociales? Si es que estamos diciendo cosas valiosas o solamente puro ruido o eventualmente tonterías, ¿no? Entonces, en función a esa interacción entre cuánto interactuamos en las redes sociales, cuánta intensidad tenemos como participantes en las redes sociales y cuánta profundidad tiene lo que hacemos, podemos ser cualquiera de estas posibilidades. Podemos ser viscerales, en el sentido en que somos mucho ruido y pocas nueces. ¿Eso qué quiere decir? Que participamos mucho en las redes sociales, pero lamentablemente no decimos nada. O eventualmente podemos ser interesantes. ¿Eso qué quiere decir? Que somos personas que eventualmente decimos cosas interesantes, con mucha asiduidad, pero no somos muy representativos, casi como que nos falta algo ahí. O eventualmente podemos participar muchísimo, pero lamentablemente no decir nada. Hoy en el Perú estamos lamentablemente, creo, en el cuadrante entre los viscerales y los irrelevantes. ¿Por qué? Porque lamentablemente se ha intensificado nuestra participación y aquí el fenómeno del streaming ha hecho que justamente cualquiera de nosotros pueda opinar muchísimo y con mucha intensidad, porque además la viralización que genera estas plataformas de creación de contenidos es enorme, pero la pregunta es ¿cuánta profundidad hay en el debate? Y les muestro este cuadrito porque parte de la responsabilidad de ser un hacker cívico, de ser un activista digital
consciente, que sabe cuáles son sus derechos, pero también sus obligaciones, es elevar el nivel de debate que se puede dar a través de la tecnología y a través de estas redes sociales, ¿no? Entonces ahí la decisión es de ustedes. ¿Quieren ser viscerales? ¿Quieren ser irrelevantes? ¿Quieren ser ideales o quieren ser interesantes? Es un poco la decisión que ustedes tienen que tomar en la medida en que justamente puedan utilizar de manera adecuada estas tecnologías. Y aquí un poco vamos a ir a los instrumentos o los insumos con los cuales trabajamos los activistas digitales, los hackers cívicos. Si nosotros podemos un poco desagregar los insumos que encontramos en la red, en Internet en general, podemos decir que vamos a ir de más a menos, ¿no? O sea, lo más agregado a lo menos desagregado. Lo más agregado son las páginas web, ¿no? O sea, por ejemplo, los sitios web de un periódico, de alguna organización, etc. Debajo de esas páginas, obviamente, podemos generar conocimiento. Hay conocimiento, pero ese conocimiento está organizado en cómo la página web ha definido su organización. Ahora vamos a hacer un pequeño ensayo sobre eso. Pero el conocimiento a su vez está conformado por información, que quiere decir que esa información no está organizada, es simplemente información que puede corresponder a un discurso, a una imagen, a un video. Eso también es información, dependiendo de los formatos. Y en su forma más desagregada tenemos los datos que pueden ser los elementos más chiquititos de una información y que no necesariamente es un video o una foto, sino los elementos digitales en los cuales podemos descomponer un video, un documento, etc. Con todos estos elementos podemos trabajar como activistas digitales. Ninguno es más o menos importante, todos son importantes, pero sí es cierto que nuestro insumo más, digamos, más valioso es el dato. Y entonces aquí es importante entender qué cosa es un dato y qué cosa es, por ejemplo, un documento, porque seguramente en el Estado peruano, en las páginas que vamos a revisar, no necesariamente vamos a encontrar datos, sino que vamos a encontrar esto, documentos, ¿no? Lo que vamos a ver en una página del Estado, por ejemplo, van a ser estos formatos, que es lo que se conoce técnicamente como un PDF, ¿no? Un Excel, o eventualmente también una imagen, un JPG, que son documentos que lamentablemente nosotros no podemos modificar o sobre los cuales no podemos trabajar, porque este formatito que vemos acá implica que tengo que volver a retipear cada una de los datos que están dentro del documento. O sea, tendría que sacar la información de cada una de estas cuadrillas y ponerlas en un Excel, por ejemplo, para que me sea útil, y eso obviamente no me sirve, o eventualmente me va a servir, pero me va a hacer trabajar. Esto es un documento y es lo que generalmente vamos a ver cuando nos enfrentamos a una página en el Estado peruano, pero también en las organizaciones privadas. Por contra, esto es lo que es un dato. Aquí podemos ver, vamos a volver otra vez, voy a cortar la imagen, la presentación. Esto es lo que corresponde a ser un dato. Cada uno de estos elementos que parecen gráficos, ustedes, códigos, líneas de código, se acordarán cuando hemos empezado la presentación y veíamos cómo era el Internet, que era medio críptico, en la programación DOS. Bueno, estos son los datos, pero que por suerte hoy día nosotros también los podemos tener en un formato reutilizable. ¿Eso qué quiere decir? Que yo a través de estas líneas de código puedo volver a construir un documento, o incluso poder construir una línea de investigación, porque estos datos no necesariamente son completamente crípticos, sino que, por ejemplo, aquí yo puedo encontrar un nombre, ¿no? Aquí aparece Ortiz de Ceballos, o eventualmente un nombre o un número. Esta información, que son los datos, son los que yo debería tener de manera abierta como ciudadano, porque es mi derecho. Mucha gente no sabe que este es un derecho. El Perú, además, hay que decirlo, está intentando entrar en la OSDE, que es este club de países desarrollados. Pues sucede que todos los países desarrollados de la OSDE tienen como política pública la de abrir datos públicos a través de este formato. O sea, todas las páginas del Estado me deberían a mí permitir acceder a este tipo de formato que se llama dato, y que obviamente sobre esos datos yo pueda, y eso lo vamos a conocer o lo vamos a ensayar en las siguientes charlas, reconstruir un documento, reconstruir una línea de información o hasta justamente armar toda una página.
Lamentablemente no todos sabemos esto, porque justamente nuestras habilidades digitales han quedado un poquito anquilosadas, pero tenemos que hacerlo, tenemos que aprender. Y los modelos de datos abiertos, que en inglés se conoce como Open Data, tienen niveles. Después también vamos a explicar un poquito esto. El primer nivel de los datos, ojo que no documentos, no estoy hablando de un Excel, no estoy hablando de un JPG, no estoy hablando de un formato en PDF, estoy hablando de los datos, esas líneas de código que después vamos a identificar como datasets y que me permiten a mí construir documentos o volver a reconstruir toda una línea de información. Tiene evoluciones. El primero está vinculado a un dato cualquiera, en cualquier formato. ¿Eso qué quiere decir? Un JPG, un PDF, etcétera, ¿no? Digamos, cualquier formato. Y en este caso es complicado, por eso tiene solamente una estrellita, porque me hace chambear a mí más como ciudadano. Lo voy a tener que organizar, lo voy a tener que curar, lo voy a tener que limpiar, etcétera. El segundo nivel me habla de los datos denominados estructurados, pero además propietarios. ¿Eso qué quiere decir? Que están bajo un formato que solamente quien ha creado la base de datos conoce, pero por lo menos están estructurados. ¿Eso qué quiere decir? Que están ordenados. Ya alguien me hizo esa chamba. El tercer nivel, que ya tiene 3 estrellitas, corresponde a los datos que además de estar estructurados son abiertos. ¿Eso qué quiere decir? Que yo no necesito pedirle permiso al dueño de la base de datos porque ya son abiertos y entonces yo los puedo coger, los puedo extraer. ¿Para qué? Para recuperar y para organizarlos de otra manera. Los siguientes 2 niveles son los más evolucionados y corresponden a datos que se puedan entrelazar con otros en formatos abiertos. Todo esto está estandarizado, no es novedad. Y en el caso del Perú, uno podría preguntarse en cuál de estos niveles estamos. Bueno, eso es una tarea para la siguiente sesión, pero creo que ustedes ya la intuyen un poquito. Aquí tenemos 4 ejemplos de repositorios de datos, de información y también de información estructurada y no estructurada. La primera corresponde a la página GovP. No sé si antes la han visto. El GovP es la página pública que de alguna manera funciona como un gran buscador, así como Google es un buscador, pero de páginas del Estado. Entonces ustedes entran al GovP y ahí colocan en una suerte de cuadro de diálogo al estilo de Google. Quiero entrar a SUNAT o lo que fuese, ponen el nombre de la entidad pública y los va a llevar hasta ahí. En el fondo, el GovP es una suerte de gran agregador, ese es el término técnico, es un agregador de páginas del Estado. Ojo, de páginas del Estado. Entonces el GovP no me da información, como hemos visto en nuestra pirámide de insumos, sino me permite ir a la web, al nivel más alto, ¿no? A la web. Tampoco me da datos, pero me permite entrar a esos formatos de página web y a partir de ahí yo voy a tener que hacer la chamba de buscar, navegar y encontrar lo que pueda. Después tenemos ObservaP, que es una página que acaba de lanzar un medio de comunicación, que es La República, que es muy parecido al GovP. También es un agregador de páginas web públicas, me parece que un grupo determinado de páginas públicas, a las que yo puedo acceder colocando también información en su formatito de, digamos, de cuadro de diálogo. Ahí no encuentro datos, ahí no encuentro información. Lo que encuentro son sitios web. Y ya después yo tendré que hacer la navegación directamente. Y después tengo este que es muy interesante, que no es peruano, pero se llama Information is Beautiful, que es un espacio sumamente interesante porque ahí lo que yo tengo son lo que se conoce como metáforas gráficas o elementos gráficos que trabajan con los insumos datos para presentarlos de una manera muy accesible. Este Information is Beautiful es inglés y te permite mostrar la información de distintas maneras muy accesibles y generar lo que se conoce como narrativas. Eso vamos a ver en las siguientes sesiones, así que les recomiendo que se queden. Y finalmente tenemos el RTC, el Revisa tu Candidato, que es justamente esta propuesta de plataforma que justamente que es la que estamos proponiéndoles a ustedes, ¿no? Estas 4 formas son justamente las que les vamos a proponer y ahora quisiera que un poquito revisemos rápidamente desde Internet, ¿no? Vamos a hacer un rápido paseo por estos sitios para que ustedes los puedan ver directamente. A ver, esperen un ratito. A ver.
les quería mostrar. Muy bien. Aquí está el primero, este que les he comentado, el GovP. El GovP es esta página pública que funciona como un gran buscador de páginas del Estado. De hecho, aquí, como ustedes ven, pueden ver la lupita. Esta parte de acá es donde ustedes buscan. Es el buscador. Es un buscador de páginas públicas donde ustedes obviamente pueden encontrar. Y al mismo tiempo es un agregador. Entonces, como activistas digitales, ¿qué logramos al entrar al GovP? Ir a otros sitios web. En vez de yo navegar, voy a navegar de alguna manera, de manera concentrada, haciendo la búsqueda desde este cuadro de diálogo que me ofrece el GovP. La diferencia es que, o lo relevante es que es una página del Estado, ¿no? De alguna manera el Estado ha hecho su chamba y ha agregado en una sola casilla la posibilidad de ir a pasearnos por varios lugares, y aquí está obviamente indexado. Ojo, acá yo no estoy entrando a ver datos, acá tampoco tengo información, me va a conducir a una página y a partir de ahí yo tendré que navegar. Este es el Observa P, que es este sitio también que se parece mucho al GovP, en verdad es casi idéntico. La diferencia es que está desarrollado por un medio de comunicación, en este caso La República. Y es la misma historia, ¿no? Acá también, en esta parte de la lupita, yo voy a colocar qué cosa quiero encontrar, pero no me va a dar el dato ni la información. Me va a conducir a una página que en este caso lo que han hecho es, de alguna manera, curarla en función a organismos o entidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo pondré en este cuadro de diálogo, en el caso del Observa P, si quiero ir al Ministerio de Salud, a cosas vinculadas con contrataciones del Estado, y esto lo que hará de manera similar al GovP es llevarme a esos lugares. Este es el Information is Beautiful, que es lo que les comentaba, que es esta página americana, en donde yo puedo encontrar, por ejemplo, este tipo de metáforas gráficas. Está en inglés, pero dicho sea de paso, todos los formatos son gratuitos. Podría, por ejemplo, hacer este tipo de metáfora gráfica interesante para ver la relación que hay entre el autismo y los ingresos. Aquí hay información muy interesante que ustedes pueden descargar. Esto es lo que se conoce como metáforas gráficas. ¿Cómo es que yo utilizo? Ojo, para hacer estas metáforas gráficas yo necesito datos, no información, sino los datos crudos para poder mostrarlos de una manera gráfica interesante, que es una manera también de hacer periodismo de datos. ¿Cómo es que a esos datos crudos les doy una narrativa y un contexto? Y finalmente tenemos a nuestro RTC, que en algún momento vamos a poder trabajar conjuntamente cuando lo podamos desarrollar prontamente en una de las sesiones. Creo que por acá lo tenía, pero creo que no. Pero en todo caso, se los voy a mostrar después, justamente cuando veamos uy, ¿qué fue? Nuestra presentación adelante. Muy bien. Y un poco para ir avanzando, y para casi llegar a la parte que le va a tocar a Ada, y antes algunas preguntas, eso es un poco el insumo de un activista digital. Ahora bien, el valor de hacer activismo digital es que lo deberíamos hacer de manera coordinada. Y obviamente, como las redes que hemos visto, ojalá todas las redes de activismo digital fuesen sobre todo de lógica descentralizada. Lo importante es que seamos un grupo, ¿no? Una masa crítica interesante, ¿no? Y por eso justamente quiero mostrarles cuál es el valor de una comunidad a través de un videíto. Uy, se me fue el videíto. Creo que se lo voy a dejar para que lo vea Ada. Creo que lo podemos ver acá. Puedes darle play nuevamente a la... ¿Perdón? Puedes darle play nuevamente al PowerPoint si lo tienes ahí. Para Sí. que te mande el enlace, ¿no? A ver, espérate, lo que pasa es que lo tenía por acá, pero creo que se me ha movido. Este ya está. Parece que lo tenía por acá. Pero en todo caso, uy. Mientras tanto, vamos a ver un videillo por ahí. Creo que no lo tengo. Lo que pasa es que lo teníamos descargado, pero se los prometo que en la siguiente sesión lo vemos otra vez. Más bien, ya que está ahí el DJ Fred, quisiera que vayamos a las preguntas, pero para cerrar y ya pasarla a la parte de Ada, la última parte tiene que ver con la propuesta del RTC.
Nosotros, con estas 5 instituciones, lo que estamos planteando es una plataforma que no solamente es tecnología, no es que solamente es un RTC, es un radar, el RTC en el centro, sino que esta plataforma te permite generar comunidades como la que estamos ahora tratando de crear con ustedes, pero comunidades de hackers cívicos, o sea, gente que conozca de sus derechos digitales, pero también de sus deberes o sus obligaciones, porque no tiene sentido ser un hacker que no sabe que al mismo tiempo tiene obligaciones, usar la información de manera adecuada, saber cuáles son los límites, cuidar de manera adecuada también su identidad, tener la obligación de buscar esos laboratorios de co-creación y co-crear, como lo vamos a aprender. El RTC también además te permite tener herramientas, por ejemplo, todo esto que estamos aprendiendo y las pautas que vamos a seguir para saber hacer activismo a través de los datos abiertos. El RTC te da además bases de datos, datasets, que después vamos a trabajar, pero al mismo tiempo también metáforas gráficas. Nuestra plataforma no es solamente una herramienta, sino que también te estandariza y te genera reglas de comportamiento que vamos a tratar de alguna manera poder compartir en conjunto. Un estándar, por ejemplo, es que ustedes sepan que existen 3 derechos digitales importantísimos que son los que queremos trabajar a través de estos retos que en breve nos va a plantear Ada. Otro estándar, y es importante, o regla, es que el activismo digital funciona mejor a través de redes, obviamente a través de comunidades de distintos niveles, que es lo que justamente queremos desarrollar con ustedes. Nosotros hemos definido que un grupo interesante podrían ser los partidos políticos, y dentro de los partidos políticos la gente que sea más joven o que eventualmente quiere levantar causas, pero otro grupo importante también son los periodistas, los llamados periodistas de datos, con los cuales también esperamos tener una relación interesante a través de estos grupos. Y finalmente, lo más importante es que nosotros creemos que el RTC nos permite el empoderamiento. Recordarán al comienzo de esta presentación cuando vimos justamente ese video del año 2009, imagínense, 2009, que se denomina en inglés Us Now, nosotros ahora en castellano. 2009, del 2009 al 2025 han pasado 16 años y se han generado muchísimos movimientos y revoluciones en el mundo, desde las primaveras árabes hasta cosas estrafalarias como las que hemos visto en los Estados Unidos con la llegada de Trump. En Argentina, el ascenso de nuevos movimientos. Yo no voy a calificar las ideologías, pero lo que es cierto es que han llegado gracias a la gente. Y han llegado gracias a la gente porque están llegando justamente de manera más coordinada. Entonces podemos coordinar mensajes, podemos coordinar propuestas, podemos incluso lograr que quien nos gobierne sea mucho más decente de lo que nosotros creemos. Así que todo eso es el RTC y esperamos con ustedes poder lograr pues que sea un instrumento importante para terminar de empoderarnos. Así que yo voy a dejar ahí la presentación y si hay preguntas para poder absolverlas sería bacán hasta antes de justamente poder ir y la charla de Ada. Bien, Maite, muchas gracias por tu presentación. Agradecemos a las personas que están hasta este momento participando. Si tuvieran alguna pregunta, voy a activar entonces los micrófonos para que puedan hacer sus solicitudes, pero pueden levantar la mano para poder activar los micrófonos en ese caso, o no sé si abrimos micrófonos a todos, tú me dirás, o solamente quien levante la mano. Yo creo que con las manitos, ¿no, Freddy? Ya. Para hacerlo al estilo, al mejor estilo de participación Sí, más democrático. ordenado, más democrático. Sí, Bueno, y a si no ver hay preguntas, me preocuparé porque quisiera que no me han entendido, pero en todo caso, sus comentarios para entender si lo que hemos planteado les hace sentido. Todo el tema de los datos abiertos es un escenario, un mundo novedoso que espero que podamos desarrollar mejor. No sé si se fueron, que podamos desarrollar mejor en las siguientes sesiones. Y obviamente también el poder de cada uno de nosotros, como esos nodos chiquititos que hemos visto, pero que obviamente vamos a trabajar de manera más inteligente y con estrategia a partir de los grupos o de las comunidades que ahora vamos a trabajar con Ada. Así que los escucho, los comentarios, en fin, a disposición. Sí. Bueno, mientras esperamos, ahí hay una persona que está levantando la mano. Antes de darle el pase a Natalia, comentarles que hay un formulario para confirmar los datos de su constancia de participación en esta reunión y también la elección de los retos que estamos proponiendo en las próximas reuniones que tenemos. Así que por favor, les agradecemos a todos. Pueden ir a revisar al chat
y está en el Typeform que tenemos ahí, en Revisa tu candidato. Es una encuesta, perdón, un cuestionario que tenemos ahí para dar algunos datos y con eso ya podemos empezar. Bueno, sin más, le doy pase entonces a Natalia. Natalia, buenas noches. Por favor, puedes hacer tu pregunta, me parece. A ver, ¿dónde estás? Sí, ¿estás Buenas ahí? noches. Buenas noches, Natalia. Adelante. Buenas noches a todos. Buenas noches, Maite. Muchísimas gracias por esta oportunidad y definitivamente estamos no en pañales, pero en definitiva nos falta muchísima información con respecto a lo digital. Leyes, en realidad pues nos falta tanto y más que una pregunta quería agradecer porque en definitiva no hubiera ubicado eso de descentralizados y todo eso. O sea, para mí ya es un lenguaje nuevo. Sí, soy de la época del DOS, pero en definitiva tenemos y necesitamos estar informados. Y qué mejor con esta gran herramienta digital, ¿no? Más bien, una vez más, muchísimas gracias y nada, estar presentes aquí. Gracias, gracias. Gracias, Natalia. Y como les hemos comentado, vamos a ir a la práctica. Después vamos a unir, vamos a conformar estas comunidades y en las siguientes sesiones ya vamos a hacer la chamba. Así que enhorabuena y muchas gracias. Maite, Adelante. tenemos más preguntas. Bueno, según el orden está Jesús Uribe, que también levantó la mano. Jesús, buenas noches, por favor, adelante. Hola, buenas noches. ¿Se me escucha? Disculpe si hay voy a mi alrededor. No te preocupes, ¿Qué tal, adelante. Jesús? ¿Cómo estás? Creo que tiene Jesús. su manito está levantada. Tu manito está levantada, Jesús. Ah, No sé si. ya, ahí está. Él solito se Adelante. activó. Adelante. Aló, perdón, no, estaba intentando activar, disculpe la voy nuevamente. Mira, han hablado de muchas cosas interesantes en mi exposición, pero mi pregunta va sobre todo por cómo garantizamos que todo esto digital se alimente y se construye de cosas verídicas y reales, que es un problema bastante, no solamente que tiene que ver con las fake news, sino tiene que ver con que además que el Estado en sí no alimenta de manera eficiente estas bases de información que deberían servirnos a nosotros como ciudadanos para poder, no solamente para poder estar vigilantes, sino para poder estar informados al respecto. Entonces, es una pregunta que me surge a mí, no solamente de lo de ustedes, sino también a partir de lo que pasó en Argentina, de lo que pasó en Estados Unidos, en lo cual los medios digitales, lejos de ser una herramienta de permitirnos acercarnos a la realidad de manera responsable, al ser manipuladas o al ser dirigidas, lejos de acercarnos nos alejan, ¿no? Y conducen y permiten conducir a la ciudadanía o ciertos grupos de la ciudadanía hacia ciertos lados y ciertos lugares. Entonces, ¿cómo pasamos este escollo o este inconveniente respecto a lo digital? Por ahí mi pregunta. Gracias. Perfecto, Jesús. Muchísimas gracias por la pregunta. Yo creo que lo primero es que tenemos que identificar, recordarán ese triángulo que les he presentado. No es lo mismo la información que lo que crea la información y aún más no es lo mismo de dónde sale la información. Entonces yo creo que el gran problema que hoy día tenemos es de dónde estamos sacando la información. Es verdad que mucha información en el Estado peruano no necesariamente está bien curada, pero sí hay datos interesantes que nosotros podríamos capturar si es que supiésemos cómo hacerlo. Entonces, el nivel de desinformación hoy día que existe tiene que ver por cuál es el tipo de formato que estoy consumiendo. Y ahí yo he puesto varios ejemplos, desde lo que vienen a ser videos, que es un producto informativo, pero que está hecho con una serie de contenidos que han sido alimentados por información que saco de una página web, o que es de información que yo he capturado de algún lugar, o que alguien me ha pasado. Entonces, en verdad, el nivel de desinformación no es tanto por los insumos, sino por el producto informativo que yo consumo. Y ahí es bien importante otra vez, como hemos mencionado, hacer esas distinciones. Hay muchos lugares en el Estado peruano que lamentablemente no conocemos y que sí dan información interesante, incluso hasta datos. En el Estado peruano, hay que decirlo y seguramente nos va a comentar mejor Ada, existe un gran repositorio de datos reutilizables que es el Repositorio Nacional de Datos Abiertos. Hay mucha información interesante que nosotros podríamos utilizar para crear metáforas gráficas, podríamos crear infografías y hasta narrativas, pero obviamente no sabemos que existe y menos utilizarlo. Entonces yo diría que lo primero es qué cosa es lo que yo estoy consumiendo y hacer esa distinción entre información, entre datos,
Y entre los productos informativos, una página web, un contenido de un video, un meme, etcétera, es distinto. Según cómo yo consuma y según el contenido de ese producto informativo, obviamente también mi responsabilidad, porque si yo estoy retuiteando o eventualmente estoy compartiendo cosas que no están verificadas, ahí es cuando se genera este tipo de desinformación. Y por eso es tan importante que como activistas podamos discernir o distinguir esto, porque sin querer eventualmente podríamos terminar haciéndole, digamos, resonancia a algún contenido que yo no quisiera, ¿no? Bien, Pero bien, Maite. vamos a hacer ese tipo de distinciones en las siguientes sesiones. Sí, Sí, bien, Maite. así es. Tenemos 3 preguntas más y con eso pasamos a Ada. Bueno, sigue otra Maite, Maite Neira, que también ha levantado la mano. Maite, por favor, adelante con tu pregunta. ¿Qué tal? Hola, Buenas noches, tocaya. un gusto con todos. Hola, Maite, ¿qué tal? Justo hubo una pregunta que realizaste durante tu sesión del día de hoy, que por cierto estuvo bastante buena, y nos preguntaste justo qué opinábamos sobre cómo se constituían las redes, por ejemplo, de Facebook, TikTok. Y ahí justo algunas personas en el chat pusimos que eran centralizadas, descentralizadas. Entonces ahí tenía para absolver esa duda finalmente, cómo son esas redes sociales. Y también si es que este modelo de red finalmente influye en algo en que se puedan dar casos, por ejemplo, como el Cambridge Analytica, en el que finalmente el uso de datos manipuló efectivamente y se comprobó la decisión electoral. Entonces tenía esas dos preguntitas, a ver si me las pudieras absolver. Muchas gracias. Claro, claro que sí, Maite. Bueno, la idea es que ustedes lo resuelvan, pero vamos a ir al grano. Facebook es lo que se conoce como una comunidad y en ese sentido corresponde a una red descentralizada. ¿Eso qué quiere decir? Si te acuerdas, la que estaba en el medio de la red rojita, es que existen nodos y alrededor de ese nodo hay como constelaciones de noditos a los cuales yo influyo. Eso somos nosotros en Facebook. Cada una de nuestras cuentas o nuestras páginas es un nodo. Nosotros somos un nodo en Facebook y la gente que nos sigue, nuestras comunidades, son nuestras constelaciones. Facebook es una red descentralizada. Por eso, además, genera mucha comunidad y por eso también es la red que todavía se utiliza más en el Perú. Esto es interesante. La misma naturaleza tiene LinkedIn. En LinkedIn, que es otra red descentralizada, cada uno de nosotros funciona como un pequeño nodo que a su alrededor tiene constelaciones. O sea, cada uno de nosotros podemos generar influencia en nuestros distintos contactos, tanto en el caso de Facebook como de LinkedIn, de ambos lados, ¿no es cierto? Opinan, comentan, etcétera. Pero LinkedIn y Facebook son redes descentralizadas. Son mejor que la red centralizada, que puede ser un periódico tradicional o eventualmente una radio tradicional o la televisión, que solamente nosotros podíamos ver de un solo lado, pero no llegan a ser tan descentralizadas como, por ejemplo, el caso de X. X es lo que se conoce como una red completamente descentralizada, ¿no? Perdón, distribuida, perdón. X viene a ser una red distribuida en donde justamente cada uno de nosotros o cada uno de los miembros que comenta tiene capacidad de influencia. Ahora ustedes, si son más suspicaces, me dirán, pucha, pero entró Elon Musk. Justamente. Por eso es que Elon Musk compró Twitter, hoy X, porque digamos, la red más distribuida que existía hasta ese momento era Twitter. A pesar de Elon Musk y a pesar de que hoy día hay algoritmos que están controlando, de todas maneras X sigue siendo la red más desconcentrada, más distribuida, esa es la palabra, más distribuida que existe, y por eso es que estos fenómenos como el Cambridge Analytica entró justamente por ahí. Yo haría una última pregunta, ¿y ustedes qué red creen que es WhatsApp? Que es también otra red social muy importante que se va a utilizar en las campañas. ¿Qué red sería WhatsApp? Ya, se las dejo para la siguiente sesión, para que la piensen. ¿Será una red centralizada, una red descentralizada o una red completamente distribuida? Muy bien, Maite. Gracias, Maite, las dos Maites, por la pregunta y por la Y la respuesta. última. Sí, y la última llevamos con Miguel Mendoza, solamente para recordarles antes de darle paso a Miguel que los datos de su constancia y la elección del reto está en el chat, por favor, así que inscríbanse para responder si WhatsApp realmente es o no qué tipo de red será. Ya, vamos Eso. pasando entonces con Miguel. Miguel, adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Maite, y Hola, Miguel. gracias por la ponencia. Realmente está muy interesante y me parece valioso que ya de alguna manera tengamos la noción de que somos ciudadanos inmersos en una cultura digital y que ahí también se van a ejercer
derechos y también se deben cumplir obligaciones. Y justamente, por eso mi pregunta va, ¿cuál debería ser nuestra actitud sobre aquellas personas que directamente difunden fake news? ¿Hay la necesidad de crear una regulación sobre eso? Porque por ahí estuve leyendo que hay un país, me parece Malasia, que ya tiene una legislación que castiga con cárcel a las personas que difunden este tipo de contenido. Por ejemplo, acá estoy leyendo que dice que se condenó a una persona por difundir noticias falsas de Malasia. Entonces la pregunta es, ¿necesitamos llegar a eso o qué tipo de reacción deberíamos tener con esas personas? ¿Debemos funarlas o no funarlas? ¿O cuál sería? Mira, yo, Miguel, creo que es súper importante la capacidad de expresarnos, ¿no? Nuestra libertad de expresión, porque eso es lo que justamente nos permite ahora estar aquí compartiendo y lo que al final del día también se vincula con esta cultura de lo abierto, ¿no? Los datos abiertos, la cultura abierta, los hackers cívicos, el activismo vive de la posibilidad de poder expresarnos. El punto no es que haya mucha información ahí mala dando vueltas o que nos invade, sino qué hacemos nosotros respecto de esa información. Y por eso quiero expresar aquí mi respuesta con lo que tú has dicho. Tenemos derechos digitales como ciudadanos, pero también tenemos obligaciones. Y recordarás que una de las habilidades que tenemos que desarrollar es lo de alfabetizarnos informacionalmente. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que ser capaces de discriminar algo que me hace bien de algo que no me hace bien. Tengo que ser capaz de saber de dónde viene ese contenido, cómo se hizo, de dónde lo saqué. Y eso es parte también de nuestras obligaciones como ciudadanos digitales. Entonces yo diría que en verdad la mejor regulación es la autorregulación, la de uno mismo. O sea, yo tengo que tener la capacidad de poder saber discriminar y eso obviamente implica que conozca y que sea responsable. A veces nos emocionamos, sobre todo los periodistas, por la novedad, que sí, que ¡pum! Lanzo el tweet o lanzo el X o lo que fuese, o como ya he dicho, hoy día se ha puesto muy de moda, se acordarán esa matriz que hemos visto de los viscerales, los irrelevantes. Bueno, hoy día casi todo lo que está en las redes sociales, sobre todo en YouTube, es o visceral o irrelevante, ¿no? Entonces, en verdad, yo diría que corresponde a nosotros como ciudadanos digitales, en ese lado de nuestras obligaciones, saber discriminar. Yo en principio diría que la mejor regulación es la nuestra, autorregularnos. Mejor que no venga nadie y nos calle la boca, mejor que nosotros mismos nos callemos con nuestra información, ¿no? Muy bien, Maite, muchas gracias por tus respuestas, muchas gracias a los participantes por las preguntas que han estado haciendo, de todas maneras interesantes, de diferentes índoles. Y claro, esa es la posibilidad de opciones que tenemos cuando hacemos estas preguntas y que también se van a hacer en las siguientes sesiones. Bueno, sin más, nuevamente te agradezco, Maite, y damos pase a Ada Chambergo, que ya está lista ya en pantalla. Bienvenida, Ada, por favor. Adelante. Chao, gracias. Gracias, Maite. Gracias, Freddy. Gracias, Maite, por todo este repaso y todo este descubrimiento de las cosas que vamos a ir trabajando y a ir mirando en estos días. Muchas gracias a todos por seguir conectados. Estamos muy entusiasmados con este bootcamp. Y bueno, pues la parte que me toca a mí contarles es ya. Maite nos ha hablado de ciudadanía digital, nos ha hablado de todos estos derechos y estas obligaciones que conllevan estos derechos y de la cantidad de información en la cual estamos inmersos. Pero saber, conocer, que es un primer paso, como ciudadanos responsables, que es lo que buscamos con esta ciudadanía, con este activismo, lo que buscamos es ya, ¿y cómo hacemos? ¿Cómo nos ponemos a hacer? Y quizás es la pregunta que muchos de ustedes que han participado en distintos espacios dicen, ya, yo escucho, aprendo, y dónde me pongo a hacer? ¿Y cómo lo hago? Entonces, nosotras, aquí con todo el equipo alrededor de esto, tenemos una propuesta y queremos compartirla, y esa es la parte que me toca compartir con ustedes. Si bien estamos en un bootcamp inmersivo, un bootcamp de CICTE, que es una experiencia que hace mucho tiempo se ha dejado de hacer en la región, no solamente en Lima, en Perú, sino a nivel de la región. Y entonces estamos retomando estas dinámicas de aprender, de conversar alrededor de ciudadanos organizados también, pero esta vez con el adicional de ser ciudadanos con tecnología. Entonces vamos a hablar de las comunidades para el activismo digital. Las comunidades somos nosotros. Las comunidades somos nosotros cuando decimos con quién me junto
¿A quién llamo? ¿Quién es esa persona con la que yo quisiera o pudiera trabajar alguna propuesta nueva y diferente para trabajar estas ideas que tengo alrededor de la ciudadanía digital? Entonces, siempre cuando hablamos de comunidades de práctica, volvemos, ¿qué es una comunidad de práctica? ¿Qué busca una comunidad? ¿Por qué quisiera ser parte de una comunidad de práctica? Y la propuesta que traemos es, si bien tenemos, y Maite les ha hablado alrededor de la plataforma del RTC, la plataforma es eso, es una plataforma, es un espacio digital, es un espacio tecnológico. Lo que estamos proponiendo es, junto con ustedes y con más que quieran seguirse sumando, es armar un ecosistema político, un ecosistema ciudadano, donde tenemos no solo herramientas y servicios, tenemos el empoderamiento, tenemos los datos, tenemos reglas, pero sobre todo tenemos personas, tenemos comunidades, tenemos actores alrededor de todas estas dinámicas, de todas estas herramientas y todos estos datos. Entonces la tecnología sin las personas tampoco va. Y entonces las comunidades de práctica son estos, son grupos de personas que comparten una preocupación, un conjunto, para buscar solucionar un conjunto de problemas y tienen una pasión por un tema. Aprenden juntas, comparten herramientas, comparten estos espacios, comparten saberes. Una comunidad de práctica es una estrategia de innovación pública. Uy, está un poquito rápido esto. Es una estrategia de innovación pública y lo que va a buscar es generar esta creación de ecosistemas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a mirar por qué está bajando tan rápido todo. Vamos a hacer creando ecosistemas humanos mediados por tecnología. Entonces así aprendemos, compartimos y a la vez vamos generando estos ecosistemas y vamos creando confianza. La confianza como un valor transversal, como esa relación para reconstruir la relación entre los ciudadanos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de manera práctica en este momento, en el bootcamp, alrededor de 3 desafíos. Hoy día la presentación está yendo veloz. Alrededor de 3 desafíos. ¿Y cuáles son esos 3 desafíos para aquellos que ya llenaron el enlace que les ha pasado Freddy? Tenemos, vamos a ponerlo así, mejor quizás grande porque esto nos está jugando una mala pasada. Tenemos 3 desafíos. El desafío de identidad digital ciudadana, los cuales invitamos a todos los que están relacionados con sociedad civil a querer trabajar con nosotros en cómo podemos codiseñar, hacer una propuesta de innovación pública de este servicio alrededor de la identidad digital. Esto que ha hablado Maite sobre el DNI electrónico y todas las variantes alrededor de él. El segundo desafío es alrededor del voto informado y confiable. OMPE nos va a acompañar también mentoreando y apoyando los equipos que quieran trabajar alguna propuesta, que tengan alguna idea alrededor de esta dinámica de un voto informado, confiable, el voto digital. Y un tercer desafío se va a relacionar alrededor de la accountability y la vigilancia ciudadana con el RTC. ¿Qué buscamos? Buscamos que aquellos comunicadores, periodistas de datos que tengan el interés de trabajar, de codiseñar, de hacer una propuesta de innovación desde su perspectiva, desde su expertise, podamos trabajar con datos y trabajar con plataformas. Como bien decimos, aquí tu voz construye una solución real y con impacto. Entonces, si bien estas plataformas que ya nos había mostrado Maite, el observa.p, el go.p, el information is beautiful, el RTC, van a ser herramientas con las cuales no solamente vamos a probar, vamos a conocer, vamos a profundizar, sino lo que queremos es también jugar. Queremos sacar la creatividad que todos ustedes tienen y esas ganas de hacer ciudadanía de manera concreta. Una de las cosas que siempre nos gusta hablar, aquellos que estamos inmersos en estas dinámicas de ciudadanía, participación y gobierno abierto, es que el gobierno abierto, que es todas estas dinámicas, nos traen transparencia de cuentas, integridad, participación, colaboración e innovación. Entonces, todo esto de las comunidades de práctica, el estar juntos, el trabajar en equipo, pues está inmerso dentro de toda esta dinámica que se conoce como el Open Government o el gobierno abierto.
Entonces, al final de este bootcamp, que tiene toda una secuencia que ahorita les voy a contar, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una experiencia colaborativa. Vamos a armar comunidades de práctica. Esperamos juntas puedan ir trabajando a lo largo del tiempo. Nosotros les vamos a dar algunas herramientas y lo que queremos es que se apropien de esas herramientas y puedan llevarlo a sus organizaciones, a sus instituciones, para seguir trabajando de esta manera en comunidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues tenemos una ruta, tenemos una secuencia. ¿Cuál es la secuencia? Hoy es 3 de julio, es la primera sesión del bootcamp. La segunda sesión del bootcamp es el 7 de julio. Pero para aquellos que quieren trabajar con nosotros de manera presencial, tendremos un workshop el 10 de julio de manera presencial y tendremos un acompañamiento de 2 días de asesoría. Luego de este workshop, donde vamos a usar herramientas de innovación pública para co-crear servicios con ciudadanos, con ustedes, vendrán 2 sesiones más del bootcamp el 14 de julio y el 17 de julio, donde aprenderemos también temas relacionados a cómo hacer concreto, cómo esta idea que trabajé en el workshop lo puedo ir trabajando, lo puedo ir desplegando, puedo generar dinámicas por aprender a cómo hago crowdsourcing, cómo hago mi plan de activismo digital, que a veces son las dinámicas que nos quedan siempre pendientes. Vamos a ver si ahora sí lo puedo proyectar. Sí, Una Ada, cosa. discúlpame, Ada, para poder apoyarte, por favor. En todo caso, si gustas, yo puedo proyectar. Me parece que tiene una Sí, estaba automatizado el tema del tiempo. sí, aquí Sí. algo pasó, pero bueno, a ver, vamos a ver. Un segundo, vamos a parar. Entonces, hasta aquí. Quisiera que levanten las manitos aquellos, solamente a ver si Freddy nos permite, aquellos que estarían dispuestos, aquellos que siempre han querido hacer algo de manera concreta, ejerciendo ese poder de la ciudadanía, ejerciendo ese poder de su participación, y claro, con el soporte de herramientas digitales, con esta visión de la innovación, de metodologías de innovación pública que venimos nosotros aquí también a compartir con ustedes. A ver si podemos generar alguna reacción en pantalla. Sí, a ver, ya tenemos bueno, hay bastantes participantes, vamos por orden de vista aquí. Vamos con Iván Beaut, no sé si estoy pronunciando bien, pero vamos con Iván, por favor. Adelante, Iván. A Iván, ver, a ver estoy si él es solicitando para que pueda reactivar su audio. ¿Puedes darle a aceptar, por favor? Sí, ahí está. Iván, te escuchamos. Creo que Iván, no. creo que no. Creo que hay un Bueno, problema con el audio. sí, A ya. ver, Igual, cuéntenos rapidito, aquellos que han levantado la mano y que Freddy nos va a ayudar, ¿cuál es a ver, eso que siempre ustedes han querido diseñar? Que ustedes dicen, tengo esta idea y que está dando vueltas, pero no sé con quién juntarme y dónde podría, cuál sería el espacio o con qué metodología pudiera hacer sí. realidad esta idea. Bien, vamos con Julio. Julio Ramos también levantó la mano. Estoy solicitando para que pueda activar. Está Julio, adelante. Sí, aló, buenas noches. Buenas noches con todos. Julio Ramos los saluda. Buenas noches, Sí, Julio. Cuéntanos. sí, y bueno, he escuchado bueno, por el carro, sonido en el carro, pero está muy interesante los temas. Lo que sí yo tengo una idea, como tú estás hablando de esto, tengo, bueno, es una idea hace buen tiempo con respecto a la inseguridad ciudadana, ¿ya? Mira, mi objetivo es hacer un software en un celular donde me avise, que el celular te avise en qué espacio o en qué cuadra te van a saltar. Pero para eso yo tengo que tener toda la data automatizada o sea, centralizada con lo de la policía, con todos los, ¿cómo se llama? Dice que le dan a la policía las denuncias policiales, para que realmente la IA me haga todo ese proceso y me detenga, ¿sabe qué? En tal sitio te van a saltar, en tal hora, en tal sitio. Mediante cuadrantes y que me dé también una alerta al ciudadano, ¿sabe qué? En esta zona va a estar insegura, posiblemente van a saltar y toma la otra ruta que es más segura. Es una idea que tengo buena y he investigado muchos papers, como 20 papers, donde realmente en países de Asia, en China y en otros países lo he leído que lo han aplicado, ¿ya? Y yo quiero continuar esos proyectos que lo han dejado algunos investigadores.
Y hay varios temas que tengo así. Después tengo la agricultura también, otros temas que también me podrían hacer utilizando la inteligencia artificial, o sea, proyectos de inteligencia artificial. Y Bien, pero lo que Ujú. necesito es gente que tenga, que esté preparada, que conozca los datos, que esté, y eso es lo que realmente no encuentro, porque hay gente que son programadores, pero no encuentro a la gente que domine la información, los datos, la Mm, tecnología también para poder eso. ujú. Muchas gracias, Gracias, Julio, por tu participación. Adelante, Ada. Gracias, Sí, sí. Julio. Sí, tenemos esas ganas, tenemos esas ideas y muchos hemos avanzado en algunas investigaciones, en recopilar información, pero a veces nos falta lo que bien decía Julio, ¿no? ¿Y dónde están? ¿Dónde los encuentro? Tengo esta idea, pero no sé cómo concretarla. A ver, ¿quién más nos puede contar? Sí. Quizás José Ugas está en línea. A ver, José, adelante. Buenas noches, saludo para todas y todos. Eh, bueno, me perdí la primera parte porque temprano le comentaba a Maite que yo tenía un Zoom justo a la misma hora, así que hace unos minutos recién me he podido conectar. Y bueno, escuché que Ada mencionaba quién estaría dispuesto a participar. Yo levanté la mano en el sentido de dispuesto a participar, pero veo que ahora se trata de propuestas, de ideas concretas. Y en ese sentido, bueno, voy a plantear algunas que tengo. Este, pienso en un repositorio de información en el cual no solamente figuren los antecedentes o cuestiones policiales, judiciales que pudiera tener un candidato, sino un repositorio donde efectivamente se acumulen las acciones que ha venido desempeñando esta persona como ciudadano, defensor de causas o opositor de otras, ¿no? Que son contrarias al bienestar. Entonces, porque me temo que tenemos muchos improvisados que deciden pues como quizás como un factor marginal a veces incursionar en la política, ¿no? Y pienso que la política es un ejercicio que se va cultivando a lo largo del tiempo y defensores de causas pueden estar teniendo un lugar donde efectivamente se va incorporando y acumulando toda esta experiencia a la cual el resto de la ciudadanía puede acudir para saber que efectivamente esta persona que dice que va a hacer tal cosa tiene un pasado que lo respalda, ¿no? Con documentación, con sustentación. Ujú. Muchas gracias. Ada, por favor, tus sí, comentarios. gracias, gracias, José. La idea es poder encontrar en las dinámicas de las comunidades de práctica y hacernos propias todas estas ideas que vamos teniendo, que hemos tenido y que las vamos a ir en esta primera parte con nosotros, con el bootcamp, con este bootcamp de Civic Tech, vamos a ir enmarcándola en tres desafíos. Recuerden, identidad digital, el voto informado y el accountability usando datos. Entonces, vamos a enmarcarnos en estos tres lineamientos para dar rienda junto con otros que también estén interesados en construir, en codiseñar, como decimos en el espacio de innovación pública, codiseñar estos modelos de servicios. ¿Qué tal si les parece un par más y luego tenemos otro espacio para que puedan también comentarnos esas ideas como ciudadanos que quisieran trabajar en diversos espacios? Ujú. Bien, vamos con Daniel Vera, que también levantó la mano. Hola, colegas, ¿me escuchan? Sí, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Saludos desde Chiclayo, en Lambayeque, que por cierto es la tierra del Papa y la capital de la amistad. Mira, a mí me interesa mucho la tercera línea de acción, esto de trabajar en bases de datos. Yo formo parte de un medio de comunicación regional que tiene 32 años y estamos trabajando junto a otros 15 medios de 12 regiones del país, medios independientes. Hemos formado una red de medios regionales del Perú hace ya más o menos unos 4 años y constantemente estamos trabajando y capacitándonos entre nosotros, compartiendo nuestras propias experiencias. Y a mí me ha tocado trabajar mucho en lo que es capacitar a mis colegas en bases de datos, pero específicamente en procesos de contratación pública, contrataciones del Estado. Bucear en el SEACE, cruzar la información, entender los términos de la contratación pública, porque además nos sirven como fuentes para poder generar información, generar reportajes a partir de estos datos.
La limitación, la deficiencia que yo he podido identificar es que en regiones muchos de los colegas no conocen los términos de la contratación pública. No saben cómo encontrar una oferta, cómo entender los cronogramas de las convocatorias, en qué se diferencia una adjudicación simplificada de un proceso de selección, en fin, todos esos aspectos que debemos de conocer y que nos permiten generar información hacia la ciudadanía en el contexto al que nos acercamos en el contexto electoral es fundamental, creo yo. Entonces, partiendo de esta experiencia de la red, yo creo que se debería de trabajar en grupos mucho más focalizados para capacitar a colegas comunicadores y periodistas de medios locales en cómo entender los procesos de contratación pública y las páginas de transparencia económica que tiene el Estado a fin de poder fortalecer la información que la ciudadanía necesita conocer. Esta es mi propuesta, ¿no? Generar una especie de mentorías itinerantes que vayan por las regiones con los medios regionales trabajando en este aspecto y reitero, en el contexto electoral en el que preelectoral en el que nos encontramos, esto calza muy bien. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Ada, ¿tienes algún comentario? O si no, pasamos a la siguiente pregunta. Gracias, gracias Daniel. Creo que hay varios que se van a querer sumar. Estamos buscando comunidades de periodistas, comunidades de comunicadores que quieran juntarse para trabajar datasets, para trabajar periodismo de datos, que también es toda una línea súper interesante y que necesitamos, como tú bien dices, irnos apropiando, capacitando, pero también aprendemos juntos, que esa es la propuesta de las comunidades de práctica, aprender juntos, generar espacios de networking y generar sobre todo productos concretos en función de, en principio con nosotros, de tres desafíos, pero que luego ustedes mismos en comunidades, en estos equipos puedan seguir trabajando. Y finalmente, Maite, para volver un poco ya para el cierre de la presentación. Ok, Maite Sí. Neira, ¿no? O Maite Vizcarra. Maite Vizcarra. No, No, era Maite Neira. sí, era su última pregunta. Sí, perdón, yo lo Hola, había sí, dicho. mi última pregunta. Justo, bueno, hace un tiempo intenté, en mi caso yo soy politóloga, hace un tiempo intenté cogestionar un medio independiente y bueno, básicamente haciendo o emulando el ejemplo de los compañeros de periodismo de datos, que creo que es una línea muy bonita. Claro, descargaba datasets, entraba a las páginas del Congreso, descargaba de manera todos los proyectos de ley, los analizaba en R o en Excel o en algún otro programa para encontrar patrones, encontrar qué cosas están haciendo de manera irregular o qué temas están promoviendo en los cuales no se habla. No obstante, al hacer un proyecto en el que prácticamente yo editaba solo el blog, procesaba la información, y aparte lo redactaba y aparte intentaba sacar las fichas comunicacionales, fue algo desgastante y lo dejé en stop. Y bueno, en esos últimos, justo semanas, creo que los tiempos van coordinando bien, estoy retomando ese ejercicio. Todavía no he sacado alguna pieza pública, pero sí me gustaría ser parte de una red más grande de justo como decía el compañero Daniel, de personas que estén comprometidas con esos temas para generar ya sea observatorios o tales dinámicas, pero algo que realmente sea de valor para que las personas o activistas, organizaciones sociales, juveniles, puedan acceder a la data, porque justo como mencionaba en las exposiciones, hay mucho que está en los datasets que son públicos, la página web del Congreso, que uno puede descargar los proyectos de ley, y si uno hace un poquito de inteligencia artificial o clasifica bien las cositas, puede encontrar patrones importantes. Y creo que dar ese paso para que la información esté en sencillo y las personas se puedan apropiar, porque está ahí y es cuestión a veces de facilitarlo, generar un insumo, un buen producto para que pueda ser de uso público y darse ese giro al valor público que pueda impulsar el cambio. Entonces, eso es un poco lo que por el momento ando dándole vueltas, pero ya con ese sentido mucho más claro de hacerlo comunitario, de cara a que también sea algo sostenible. Bien. Bien, sí, gracias Maite, y eso es lo que buscamos. Yo soy la chica de las comunidades de práctica y me van a escuchar, me van a estar ahí. Todo lo que Maite nos cuenta en la primera parte del bootcamp y todo lo que nos va a seguir alimentando en los siguientes días nos va a servir no solamente para crecer profesionalmente, para crecer como ciudadanos, sino para aplicarlos. Entonces, buscamos que estos espacios de comunidades de práctica sean eso, sean espacios concretos, sean experiencias de innovación que ustedes se lleven y que lo podamos trabajar juntos. Entonces, ahora volvamos
hacer foco. ¿Cuáles son aquellos retos en los cuales nos vamos a focalizar en este ejercicio? Entonces, solamente para darle un repaso, recuerden, son 3 desafíos de aquellos que están interesados en participar, se inscriben, relacionados a identidad digital ciudadana, el uso de las 24 páginas de los servicios del go.p que les hablaba Maite también al inicio, el voto informado y confiable alrededor de toda la nueva dinámica que OMPE nos trae con el voto digital. ¿Qué podemos hacer con los datasets? Con los datasets y con la plataforma del RTC, la Accountability y la Vigilancia Ciudadana, enfocado un poco más también a los temas de los equipos comunicadores o sociedad civil que esté interesada en trabajar datos. Voto informado para aquellos que son militantes de partidos, todas esas preguntas que tienen alrededor del voto digital, vamos a tener a especialistas de OMPE también que nos van a contar un poco más. Y la curiosidad respecto a dónde están esas páginas de servicio, esas 24 páginas que sabemos que tienen servicios que están relacionados con nuestro DNI electrónico, con nuestra firma digital. ¿Dónde están? Entonces, no solo les vamos a dar todo listo para que lo preparen, sino que lo que queremos es que ustedes generen esa curiosidad y hagan las preguntas. No solamente el ChatGPT o a Perplexity o a otras IAs, sino también a estas páginas que nosotros les estamos compartiendo. Pueden haber otras, por supuesto, y ahí vamos a ver cómo nos trabajamos en desafíos. Entonces, volviendo a repasar las fechas y los hitos, hoy es 3 de julio, la primera sesión del bootcamp, la siguiente sesión será el lunes 7, tendremos, y aquellos que se inscriban recibirán un correo con la sala de Zoom, tendremos 2 espacios para asesoría para ver, bueno, Ada, ¿y cómo armamos una comunidad de práctica? ¿Y cómo haremos y cómo codiseñaremos este día presencial? Entonces, prometemos que no serán sesiones largas, son sesiones de 40 minutos donde vamos a hacerlo ágil para ir consolidando los equipos y aquellos que quieren participar con nosotros el 10, pues tengan las herramientas ya un poquito más trabajadas. Luego el 14 y el 17 de julio, que serán otra vez 2 sesiones del bootcamp con mayor temas, con mayores casos, con herramientas concretas para que esta idea, este codiseño de servicio que lo hacemos en el centro, del bootcamp, pues termine de cuajar y ustedes también como comunidad terminen de conocerse. Entonces, un repaso acerca de los conceptos de comunidades. Entonces, las comunidades de práctica reúnen personas con intereses comunes, que ya vemos que hay varios han dicho yo, esa idea, por ahí también te está rondando otra idea, pero que aprendemos juntos con tecnología, porque eso es lo que buscamos. Este bootcamp es un bootcamp de Civitech, ciudadanía con tecnología, porque vamos a potenciar un ecosistema político, un ecosistema ciudadano, vamos a participar, vamos a juntar activistas, promotores, acá hay varios que están en partidos políticos, periodistas. Ah, Maite, pero somos actores que normalmente no nos juntamos. Pues será, y esperamos que esta sea la oportunidad para juntarnos entre todos. Recordemos cuáles son nuestros 3 desafíos para este ejercicio y lo que buscamos es impulsar estas comunidades. Ya hemos tenido una experiencia hace algunas semanas donde personas relacionadas de diversas áreas han venido también a trabajar, a crear juntos, así que estamos haciéndolo a diversos niveles. Entonces, díganme, ¿todos se han inscrito? ¿Alguien más necesita información? Aquellos que se inscriban en el formulario van a recibir la sala de Zoom por las cuales nos vamos a juntar también 45 minutos a lo mucho para las asesorías. Gracias, Natalie, inscrita, eso nos gusta. Bien, Maite, Freddy, equipo, ¿están por ahí? Estamos por acá, Ada. Justo ya también estamos esperando pues que las personas que están asistiendo se inscriban y que también puedan participar en los próximos eventos. De todas maneras, esta información se va a estar compartiendo a quienes completen realmente todo el itinerario que tenemos de todas estas sesiones completas. Me estaban preguntando por interno ahí si van a compartir las sesiones y demás. Bueno, esos beneficios son para quienes completen toda esta trayectoria, este journey que tenemos en este bootcamp completo de inmersivo de Civic Tech, básicamente. Maite, no sé si tú tienes algo adicional que comentarnos en esta sesión de hoy, ¿no? Para cerrar. Sí, para cerrar quería mostrarles un videíto que se quedó pendiente y yo creo que con eso lo vamos a decir todo, así que voy a compartir una vez más
Todos estos materiales, como bien hemos indicado al comienzo, van a estar en una carpeta digital abierta. Acá la idea es que empecemos a crear esta cultura de lo abierto, de lo open, lo transparente, porque así es como actuamos los hackers cívicos, y esto es un poco lo que quería compartir con ustedes. Muy bien. Muchas gracias, Maite, bueno, quería salvar a las canchitas y poner una tapa y moverlo, ¿verdad? Que- o sea, pero Bueno, bueno, en verdad, eso es, ¿no? Al final podemos ser todos esa pequeña fuerza que inspire a otros, y la suerte que tenemos es que, como hemos visto en este recorrido, esta primero bootcamp, la tecnología está mucho más sencilla que hace 25 años o 20 años. Está en nuestras manos poder utilizarla de manera útil y obviamente también con responsabilidad. Así que los invitamos a las siguientes sesiones y nada, muchas gracias por su presencia. la foto oficial, por favor, así que les Ah, invitamos sí, a prendan todos a Los prender sus invitamos, los cámaras. invitamos a los que puedan prender su cámara. Todos querían ponerle tapa a la canchita, pero por favor, lo que queremos es que que todos sean sean de esa canchitas. canchita, que sean canchita, que sean canchita, que se unan, que no le que pierdan el miedo a proponer, a poner en mesa para crear Y con que otros. se- No siempre es fácil, no siempre es fácil poner su idea y decirla, pero era mía y la quiero soltar. Bueno, las comunidades de práctica buscan eso también, Ujú. recuperar las redes de confianza y recuperar los espacios de conversación y trabajo colectivo ciudadano. Bien, voy a proceder a hacer algunas tomitas a las personas que ya están conectadas, así que les agradezco nuevamente por el tiempo, por haberse reunido con nosotros, y de todas maneras, estas sesiones tienen que ser de la misma manera dinámica, participativas, como lo hemos estado haciendo. No se preocupen, todos los estoy captando en sus mejores ángulos, así que sonriendo siempre es lo más importante. Ya, a ver, una más, deme un segundito por acá, una más acá, sonriendo siempre, eso. Activen, estamos recibiendo todavía activadas las cámaras algunos. A ver, por favor, no se pierdan. A ver, una más, ¿dónde está? Aquí, a ver, acá, por acá. Sonriendo, una más, acá, eso. Y bueno, estamos. Bien. Les agradecemos entonces, ha sido todo esto hoy, Maite, Ada y a todos los participantes. Ya saben, les vamos a estar enviando la información para las siguientes sesiones a quienes se escribieron. Y en adelante vamos a tratar de tener más espacios de participación, obviamente, ya con participaciones de grupos que seguramente van a ser novedades que ya Ada y Maite les estarán dando Ujú. en las siguientes sesiones. Sí, bien, no sé si algo más tendrían que decir ustedes, chicas. Nada, agradecerles y nos vemos con Ada y hasta el lunes conmigo. Agradecer a Maite y avisen a sus compañeros. Todavía tenemos 3 sesiones más de bootcamp, tenemos un espacio más para codiseñar, así que todos bienvenidos. Chao, nos vemos. Nos vemos, buenas noches. Adiós. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Chao. Buenas noches.